Ya, momento de flexión. Bueno, una viga que está siendo sometida en momento flexionante, el material que está sobre el eje centroidal, es decir, en este caso la fibra externa hacia arriba, a eso me refiero, va a estar en compresión, ¿no es cierto? Porque, a ver, voy a dibujar una viga así, una viga flectada, así. Entonces acá arribita, la fibra externa va a estar comprimiéndose, pero abajo la fibra va a estar estirándose, es decir, va a estar en tensión. Y la fórmula para el máximo esfuerzo es, en este caso, el momento por la distancia que hay desde el eje centroidal, el eje neutro, hacia la fibra más externa. Y eso dividido, en este caso, por el momento de inercia del perfil. Ya, pero primero, para poder calcular todo esto, hay que calcular el momento flector. ¿Cuál es el máximo momento flector que se genera? Entonces acá está lo que simboliza cada una de las simbologías. Esfuerzo máximo en la fibra externa, momento flexionante en la sección de interés, distancia desde el eje centroidal, es decir, dónde está el centroide. Desde ese eje hay una distancia hacia la fibra más externa o más interna, donde se van a generar en este caso los esfuerzos, y el momento de inercia en la sección transversal. Entonces acá dice determine el esfuerzo de compresión y tensión en la siguiente viga expuesta a flexión. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es, en este caso, es calcular las reacciones, el RA y el RB. Entonces esto es la materia de la prueba pasada. ¿Qué era lo que se realizaba acá? Acá había que realizar una suma de momentos. ¿Dónde aplicamos el momento? ¿En A o en B? En A. Ya, vamos con A. Oh, ahí está. Ya, entonces, si lo aplicamos en A, tenemos 0,7 metros a 400 y esto estaría girando en sentido horario, es decir, cómo se mueven las manecillas de un reloj. ¿Así o no? Y sería con signo negativo, ¿es eso, no? ¿O es positivo? ¿Sentido horario? Negativo. Ya. Recuerde que el sentido horario es el sentido, en este caso, cuando yo estoy tapando una botella. Por lo tanto, la tapa va bajando, ¿no es cierto? Va hacia los negativos. Porque está bajando, ¿no es cierto? Cuando estoy tapando una botella, está bajando la tapa, ¿no? Ya, entonces sería negativo. Sería menos los 400, y esto yo lo multiplico por 0,7. Que recuerde que es la distancia que hay en este caso hacia el punto donde yo tengo mi pasador. Me voy imaginando que ahí tengo un pasador donde voy a rotar, hipotéticamente. Tengo un brazo de 0,7 y una fuerza de 400, ¿no es cierto? Estaría esto. Después aplico lo mismo. Yo te voy a tener en este caso mi pasador acá y voy a formar un brazo hacia la otra fuerza, que es la fuerza de 500 newton. La distancia serían los 70 más los 60. Esos son 130. Y 130 centímetros a metro sería 1,3, ¿no? Ya, entonces el brazo es de 1,3. ¿Para dónde gira? También giraría en sentido horario. Por lo tanto, también sería negativo, ¿no? Entonces sería menos los 500 multiplicado por, en este caso, 1,3. Y finalmente el RB, el RB en este caso, que sería la reacción que va hacia arriba, no es lo que quiero. Espérense un cachito. Ahí sí, ahí apareció la flecha. Sería la reacción que está acá. Me quedó media chueca, pero se entiende que es derecha, ¿no? Desde el punto A. Desde el punto A tiramos una línea acá. Hacia acá. Hacia ahí.
Entonces ahí yo tendría, en este caso, es tan perpendicular la reacción en B con ese brazo, que serían los 70 más los 60, era 1,3 o 130, y más los 45. Serían 130 más 45 son 135, y 35 más 40 son 75. 175, ¿no? Sí, bro. Y a metro sería 1,75. Ya. Entonces sería acá, esta es positiva, porque está girando al contrario, ¿no? Y 1,75 igual a 0. Ya, y acá esto lo marcamos. Ya, entonces mi incógnita es RB. Eso es lo que quiero buscar yo. Entonces acá yo, por ejemplo, toda esa cantidad es negativa, es decir, 400 por 0,7 es negativo. Entonces todo eso yo lo paso en este caso hacia el otro lado, ahí lo saco de ese lado y lo paso hacia acá sumando. Entonces le cambio el signo menos, porque ahora es un más, porque pasó sumando. Ahí. Y lo mismo hago con el que está acá. Lo saco de este lado y lo paso al otro lado, es decir, acá. Y obviamente cuando lo pegue ahí va a pegarse negativo, porque así estaba al otro lado, pero a este lado tiene que pasar con signo positivo. Ya. Entonces ahora obviamente vamos a copiar esto, lo bajamos y obviamente acá borramos eso, no es necesario, y este número que está multiplicando va a pasar dividiendo ¿a quién? A todo lo que está al otro lado. Entonces marcamos todo esto porque todo ese número va a dividir a todo eso que está marcado, y en este caso lo dividimos acá. Y ahí yo tendría lo que es la reacción en B. Bueno, esto lo puedo ingresar a una calculadora. No tengo calculadora aquí, parece. Voy a tener que salirme de acá, ingresar a una carpeta y ver a dónde tengo la calculadora acá. Ahí estamos con la calculadora. Estamos en ese. Ya, entonces acá en la calculadora coloco lo que es la fracción y empiezo a escribir arriba. 400, esto lo multiplico por 0,7 y esto le sumo los 500 y esto lo multiplico por 1,3. Y esto lo estaría dividiendo en 1,75. Presiono el igual y esto me daría en esta oportunidad 531,43. Perdón, 531,43 aproximadamente. Ya, 541,43. 531,43 aproximado, esto se mide en newton. Y bueno, aquí tendríamos el primer resultado. Y lo otro se calcula aplicando lo que es la suma, pero ahora la suma de fuerzas. ¿Ya? Entonces la suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Y qué fuerzas tengo? Tengo 400 más 500. 400 más 500 que son 900. Ah, pero son menos, ¿no es cierto? Que van hacia abajo. Son negativas. Y más, en este caso, la fuerza que va hacia arriba, que es esa. Que es positiva. Y eso va a ser igual a 0.
porque esto está en equilibrio, siempre ha estado en equilibrio. Ah, pero me faltó la otra, la reacción en A, ¿no? Entonces ahora lo mismo, cada una de estas pasa sumando. Entonces acá le cambiamos el menos por un más. Y este pasaría negativo. Ahí sí. Bueno, aquí ahora que tengo yo la reacción en A, simplemente debo agregar todo esto a una calculadora para calcularla. Son 368,57. Ya. Ah, tenemos más público. ¿Cómo está, Marcela? Ay, más o menos. ¿Por qué? Ah, la prueba de cálculo horrible. ¿Y era con cuestionario? Sí, horrible la porquería. Ah, muy difícil. ¿Pero no las mete algún programa para saber la solución? No teníamos programa, pues, profe. ¿Por qué no? No sé qué programa, busqué por todos lados. ¿Y de qué era la prueba? 6. De derivada. Pero de aplicación, 368,57. Bueno, teníamos la reacción en A y la reacción en B. Ahí están las dos reacciones. Ya, esto es muy importante. Y ahora voy a tener que revisar esto porque esto tiene que estar bien las reacciones. Porque si están malas, obviamente va a estar malo todo. Y ahora, ¿se acuerdan que nosotros calculamos las reacciones? Eso es lo que vimos antes, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí yo voy a decir, si quiero calcular la reacción en A, sería RA por 1,3, esto gira hacia acá, sería con signo negativo, y estas serían las dos positivas. Ya, entonces sería, lo vamos a tirar en la calculadora aquí, vamos a hacer a la rápida. Voy a revisar si está bueno esto. Sería fracción, serían los 400 por 45 más 60. Me da paja pensar qué número es. Entonces voy a colocar 0,45 más 0,6. ¿Sí o no? Y el otro sería más 500 por 0,45. Y todo esto dividido en 1,3. 1,3 era la distancia desde A hoy, ¿o no? Bueno, sumemos todo mejor, pues 0,7. 1,75 decía. No, era 1,75, sí, tiene razón. El 1,3 era de otra parte, y estaba cometiendo un error. Y el otro es el más 0,45. Así que estaba rígida la prueba. 368,57. ¿Y cuánto me dio acá? 368,57. Está bien entonces, ya. ¿Estamos ok entonces? Me da lo mismo. Y lógicamente si sumo todo eso me va a dar 0. Está perfecto. Ya, entonces ahora lo que vamos a realizar nosotros con estos valores, en este caso serían las reacciones para acá. Vamos a hacer un gráfico ahora con esto. Ya, entonces la reacción en A, ¿cuánto es? 368,57. ¿Ya? Entonces voy a ir acá. Y yo acá voy a dibujar un gráfico en Paint de lo que es fuerzas cortantes. Entonces se define esto como V. V, y esto se mide en Newton. Y acá voy a tener en este caso las distancias. Que la vamos a llevar, no recuerdo cómo lo llaman los libros, pero lo voy a llamar X ya. En metros. Ya, la primera reacción va a estar acá, va a estar a los 0 metros. Y a los 0 metros yo, si voy acá, ¿cuánto tengo? Ese no este es un ejercicio del otro ramo. Acá, este es el ramo de ustedes. Ya, la reacción en A, ¿cuánto era? 368,57. ¿Estamos o no? Ya, Sí. entonces, los tres, ese valor
y yo lo tengo que en este caso representar en este gráfico, aproximadamente. Entonces yo voy a tirar una línea y yo me voy a imaginar que esa está ahí. Me voy a imaginar que ahí tengo los 368. ¿Cuánto era? ¿368 cuánto era? ¿57 o no? Sí. Ya. Es como 57. Ya. Así que le fue malísimo en esa, y esa prueba le entregar tiro. ¿El resultado? No, Ah, no, le hacen el desarrollo y el profe la revisa después. es que era de alternativa y tenía 4 ejercicios de desarrollo. Ah, ya, la hacen mezclada. Sí. Ya, me da paja hacerla así mezclada. Yo prefiero que todo sea alternativo, todo se realice solo, que no estoy ni ahí si a los cabros les va muy excelente. Me da lo mismo eso. O no, no andar calentando la cabeza, voy a quedar estresado pues calentando la cabeza, no, que de hacer ejercicio de desarrollo, a no ser que me lo exijan, no, pues no. Pero si esté en esta condición no voy a estar haciendo cuestiones así yo. Ya. Y ahora yo voy acá y voy a preguntarme, ¿hasta dónde está esa carga? Está hasta los 0,7 metros, ¿no? Y a los 0,7 metros hay un bajón. Hay otra carga acá, que es de 400, ¿no? No sé si me entienden. Si no me entienden, dígame al tiro. ¿Me entiende usted, Marcela, no? Aquí yo voy hasta aquí y continúo esa carga hasta los 0,7. 0,7 metros. Hasta ahí continúo con esa carga. Y ahí yo tengo que bajar 400. ¿Me entiende o no eso? Sí. Ahí bajo 400. Y voy a tener que pasar por arriba de 0,7. Ahí porque 400 quiere decir que tengo que... Si tengo 368 y tengo que bajar una carga de 400, porque hay una carga de 400 que tengo que bajar acá. Miren, observen, voy a la imagen. Aquí tengo 400, aquí tenía una reacción de 368, sigo parejo hasta llegar a los 0,7 metros y en los 0,7 metros tengo que bajar 400 newton. ¿En cuánto quedé? ¿En cuánto quedé aquí? ¿No? Tengo ese resultado y le resto 400, pues ya sé cuánto queda abajo. Quedé bajo el eje, el eje X, pues, ¿no? Quedé a 31,43, ¿o no? Menos 31,43. Es decir, quedé aquí. Esto está aproximado porque realmente esto no es real. Menos 31,43 era, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Eso es lo que bajé, pues, ¿no? No. Ya. Y aquí yo continúo hacia el lado, hacia donde me tope con la otra. Sí. ¿Ya? Y si veo acá la viga, ¿cuánto es lo que tengo que avanzar en la otra? Tengo que avanzar 0,6. Entonces serían 0,7 más 0,6. Eso es 1,3, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces quedaría en 1,3. Y en 1,3 hay otro cambio, ¿no es cierto? Ahí estoy en 1,3. ¿Qué pasa en el 1,3? Yo debo bajar, ¿o no? ¿Cuánto debo bajar? 500. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces aquí yo bajo 500. Y si bajo 500 acá, ¿en qué número quedo? Voy a tener que cambiar a negro, sí, porque acá este era más largo, este negrito. Uy, pues si es negro, no es rojo, ¿por qué no me tiraron rojo? 500. Ya, 500. Ahora se le tiene que sumar eso, ¿no, profe? Sí, pues tengo que sumarle, voy a dar negativo. ¿Cuánto sería que 500? ¿Cuánto es? Ah,
531,43, ¿no? Excelente. Menos 531,43. Y ahí. Y eso es lo que quedaría yo acá. Y acá yo me tiro hasta el final, po. Ahí. Y aquí yo tengo que subir. ¿Y cuánto tendría que subir? Ah, de nuevo pinche el archivo al lado. ¿Y cuánto debo subir? 531,43, porque eso es la reacción B, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me entiende Marcela o no? Sí, sí, profe. Y resulta que ahí subo y justo llego al cero. Ahí quedó en este caso que quedé justo en el rasco en el cero. ¿Sí? La Marina, dijo que tenía amigos que eran por el 19, que era pagar la Marina del premio por el Ah. Ya, entonces aquí ahora hay que calcular el área. ¿Ya? Ah. $513,43 el otro. Por... Ah, me falta aquí la distancia. ¿Cuánto es la distancia que hay acá? Eran 0,45 más, ¿o no? No sé si lo recuerdan. Ah, de nuevo pinche ese, nada que ver, pues este es de acá. No, le tengo los dos archivos al lado. ¿Eran 0,45 más? Sí. Ya, 0,45 más. Y eso eran 1,75, ¿no? Eran 1,75, chico, ¿no? Sí, Ya. 75. Y ahora hay que sacar el área. Hay que sacar el área de esto. De esto de acá. Entonces vamos a llevar esta figurita. Y la llevamos al archivo. Yo la voy a pegar al lado mejor. Uy, yo. Ya, pero ahora yo tengo que calcular el área. Y ahí ese sería el máximo momento flector. Es decir, los 368,57 por 0,7 tendría que multiplicarlo, ¿no? No sé si alguien me lo puede calcular, eso cuánto da. ¡Ay! Ya. Yo tengo que multiplicar acá, sacar el área. Supuestamente el área bajo la curva. En este caso sería, mejor no voy a sacar este, lo voy a borrar y lo voy a pintarlo acá mejor. Control Z, ya. Lo voy a pintar esto. Lo voy a pintar, no sé, pues verde, ¿ya? Y la otra área la voy a pintar rosa. Ahí. Ahí queda más bonito, ¿no? Ya.
Y esto ahora lo voy a llevar allá. Ahora sí, chicos. Ah, de nuevo me equivoqué. Ya ahí sí. Ahí dejamos al lado. Uy, no sé por qué queda tan comprimido esa cuestión. Ya, ahí sí. Resulta que la área de color rosa y la área de color verde tienen que ser la misma. ¿Se entiende eso que tiene que ser la misma? Es decir, tienen que... No, profe. Ya. El área que te dé acá tiene que ser igual al área de color rosa, tienen que darte el mismo número. Y ese número es el momento. Siempre nosotros, en el punto donde la gráfica corta con el eje X, ahí va a estar el máximo momento flector. Ahí es donde la viga va a empezar a ceder, va a empezar a doblarse ahí. Ahí es donde se dobla. Donde en la gráfica de fuerza cortante, donde en este caso el gráfico corta con el eje X. ¿Se entiende eso dónde corta o no? ¿O no lo entienden, chicos, bien eso? Cuando hablo de cortar. Yo estoy cortando aquí, en ese punto estoy cortando, ¿no? Entonces siempre en todos los gráficos voy a tener un área sobre el eje X y un área bajo el eje X. ¿Ya? Y esas áreas van a estar separadas, en este caso, por el punto de corte. Puede ser que tenga otra gráfica, a lo mejor tenga 2 puntos de corte. Me voy a decir, ¿por qué, profe, va a tener 2 puntos de corte? Sí, pues 2, porque si tengo ese eje ahí, ya quiero cambiar un poco el color, vamos a tirar un color verde. En este caso yo voy ahí, y no sé, por ejemplo, si me aparece así, así, subo, y después, por ejemplo, vuelvo. Aquí hay 2 puntos. Estoy cortando ahí, y estoy cortando acá, por ejemplo. Esto es algo que inventé yo, pues no sé si existe en la realidad. Entonces tengo que ver en este caso dónde se origina el área mayor, dónde tengo la máxima cantidad. ¿Lo tendré acá o la máxima cantidad la tendré acá? Ahí tengo que ver, porque tengo 2 candidatos, que puede ser acá que tengo el máximo momento flector, la máxima área, o la máxima área puede estar acá. No, porque aquí se ve que está acá, pues, ¿no? Porque esta le voy a tener que restar a esta otra, pues no puede ser más grande que esa, pues, ¿no? ¿Sí o no? Pero acá no, pues acá nosotros sabemos que a donde en este caso la gráfica cruza con el eje X sería ahí no hay más. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende bien, profe? Ya, se entiende bien. Ya, entonces yo lo que voy a hacer ahora es calcular el momento flector. Entonces el máximo momento flector, y lo colocas más, no, porque esta cuestión como es máximo, creo que es un máximo, ¿no? Ya. Sería, ¿ven ese número que está ahí? Lo he hecho agrandar. Hablo de ese número que está ahí, ¿lo ven, no es cierto? Ese o lo agrando un poco más. Son 368,57 de base, ¿o no? Perdón, de altura. Y de base tengo 0,7, ¿no? Porque obviamente los máximos momentos flectores son momentos. Y el momento sería fuerza por distancia, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría esto? Me daría 368,57 por 0,7. 368,57 por 0,7, ¿no? Ya, y eso me da 2 y tanto, lo calculé recién. Y ahora esto lo... Ya. Y esto ahora yo lo calculo en una calculadora. Lógicamente, obviamente. Sería 368,57 por 0,7. Y eso me daría 257,99. Serían como 258. 58. ¿En qué se mide esto? En newton y en metro. Newton metro. Y resulta que esta de acá tiene que ser la misma. Que aquí sería 0,6 por 3 menos 3,43. Me va a dar negativa. Estas son negativas. Estas dos son negativas.
Y tiene que ser lo menos 258 para que sea 0. Debiese ser así. Sería en este caso 0,6. Porque eso hay aquí, pues aquí habían 0,6, ¿no es cierto? Entre 0,6 y ahí habían 0,6. Por T menos 3, 1,43. Más, en este caso la otra que sería de aquí, aquí habían 0,45 de distancia y menos, ya 0,45 por, en este caso menos 3, 5,31, como 43. Y ahí me da el menos 258,0015. Obviamente por los decimales cambió, pero son los menos de 58, los menos 258. Entonces, si los más 258 que estaba acá, le sumo los menos 258 de acá, va a dar 0. Y ahí en este caso esto estaría en este caso la suma de los momentos flectores, en este caso va a ser 0, que estos son los momentos flectores en estas áreas que estuve calculando. Ya, ese es el máximo momento flector. Entonces nosotros vamos a la fórmula, y la fórmula es esta. Resulta que si yo quiero calcular el máximo momento flector, voy a ocupar esa fórmula. El máximo momento lo tengo. Perdón, si quiero calcular el esfuerzo, en este caso la fibra externa y la fibra externa, voy a ocupar esa fórmula. Estoy listo. M lo tengo. Me faltaría lo que es el C, la distancia que es desde el centro de la viga hacia la parte externa. Resulta que si yo tengo una viga acá, ahí tengo la viga. Acá esta viga, ahí va a tener un punto de corte, pero eso no me interesa mucho, me interesa lo siguiente. Me interesa saber que acá en este caso hay esfuerzo. Por ejemplo, acá hay un esfuerzo de compresión y acá va a haber un esfuerzo de tracción. Yo acá voy a tener un eje, el eje centroidal. El eje centroidal va a estar ubicado en el medio. En este caso en el medio para esta figura porque era un rectángulo, creo. Y resulta que aquí en este caso yo voy a tener fuerzas hacia allá y acá fuerzas hacia acá, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tener ahí. Estos están en compresión, por lo tanto van hacia adentro, ¿no? Y estos están en tracción, por lo tanto van hacia afuera, ¿no? Ya, entonces aquí el mayor esfuerzo va a estar en la fibra externa, y acá el mayor esfuerzo va a estar en la fibra más externa, es decir, la parte exterior donde genera mayor esfuerzo. Resulta que el eje centroidal por la forma del perfil está a la mitad, entonces la distancia C es la distancia que se mide desde este eje hacia afuera y sería la misma desde este eje hacia afuera. Sería la misma, sería la misma para los dos lados. ¿Ya? Bueno, tengo que ver el perfil. ¿Qué perfil es? El perfil dice que en este caso son 10 milímetros por 20 milímetros. Entonces quiere decir que el eje centroidal va a estar a 10 milímetros hacia arriba y hacia abajo. ¿Me entiendo bien ahí o no? Es decir, la distancia que hay desde el eje centroidal hacia arriba son 10 milímetros y hacia abajo son 10 milímetros. Entonces el C en ambos casos vale 10 milímetros, ¿no? ¿Me hago entender con eso o no? ¿Se entiende? Ya. Ahora, necesito calcular el momento de inercia de esta figura. ¿Ya? Y en este caso, en esta figura, el momento de inercia va a ser la base, que serían los 10,
pero la idea es llevarlo a metros, serían 0,01, por la altura al cubo, dividido en 12. Esa es la fórmula para, en este caso, el momento de inercia de un perfil que en este caso es rectangular. ¿Estamos? Ya. Continuemos. Y ya. Entonces, acá debo calcular primero que todo el momento de inercia, porque en este caso este momento ya lo calculé, ¿no es cierto? En este caso lo que es el momento de fuerza, ya lo calculé. Y en este caso de inercia no lo tengo. Me faltaría lo que es el centroide, que eso dijimos que era 10. Está listo. Ya, entonces tengo que calcular el momento de inercia. Ya dije que la fórmula era la base por el h elevado al cubo partido en 12. Ya, entonces tenía de alto 20 y de base 10. La base eran 10, que son 0,01 metros. Y el alto son 0,02, ¿no? Ya. Y esto ahora yo lo ingreso a una calculadora. Ahí sí. Bueno, lo coloco acá. Me dice que son 6,67 por 10 elevado a 9. 6,67 por 10 elevado a 9. Ahora tengo el por acá. Por arriba. Por 10 elevado a menos 9, ¿no es cierto? Que es un número muy chico. Se configuró esta cosa. Ahí no, está bien. Menos 9. Ya, y esto se mide en metros elevado a la cuarta. Ya, ahí tendría en este caso lo que es el momento de inercia. Resulta que con el momento de inercia yo ahora puedo calcular lo que es los momentos flectores, perdón, el máximo esfuerzo en este caso de tensión y compresión. Y ahora reemplazo. ¿Cuánto es? Esa cantidad. Perdón, ¿a dónde lo calculé? Esa cantidad. 258. El C, en este caso eran 10, ¿no? 10 milímetros. Es decir, 0,01 metros. Y el momento de inercia, era 6,67 por 10 elevado en este caso a menos 9.
metro elevado a la cuarta. Y ahí está. Ya, y esto yo lo ingreso ahora a la calculadora. Y ahí tengo en este caso el de tensión y compresión, que es exactamente el mismo, tiene el mismo valor numérico. Sería 258 por 0,01, 6,67, exponente menos 9. Y me daría ese número, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 ahí, 386,81 megapascales, ¿no? 386,81 megapascales. 386,81 megapascales. Ya, ahí tendría en este caso y sería tanto de compresión y tracción. Por lo tanto, un esfuerzo de tensión y compresión de 386,81. Estoy escribiendo ahí, pues nada que ver, megapascales. Ya. ¿Estamos claros, no? ¿O hay duda? ¿O se fueron? ¿No están aquí? ¿Están o no? Ahí están, po. Profe, Dígame. quedé con una duda atrás. ¿Cuál es la duda? Hizo un cálculo en delante que dijo que era el momento máximo. Del máximo momento flector. Sí, ¿Sí? Que ese se sacaba con la área. sí, quedé perdida ahí en esa parte donde usted sacó el resultado para ver si estaba correcto o no. Sí, pues tenéis que sacar ahí esa área, la verde. Y la verde te dio esto. Claro, ya, y después algo puso debajo, 0,6 menos, si queréis. Saqué el área de la rosa. Ya, ¿cómo calculó eso? ¿Cómo va? Eso es lo que no alcancé a captar. Resulta que... A ver, aquí... Espérese. Aquí yo tengo un rectángulo, ¿no? Ya, Ya. Ese rectángulo es un área. sí, Sería en este caso 0,6 por menos 31,43, ¿o no? Porque tiene que ser un área negativa, ¿no? sí. Ya. Calcúlelo en su calculadora. ¿Cuánto da eso? Y yo lo anoto en la mía lo que le dé a usted. Le guardo la información. 0,6 por menos 31,43. ¿18,858? Negativo, ¿no? Sí, Ya. 18,858, ya. Ahora calcúleme la otra. La de acá. Estas serían los 0,45 de base y de altura serían los 531,43. Entonces multiplíqueme en este caso 0,45 por menos 543. Menos 531,43. Ahí sí. 500. 531,43.
239,143. Ya. Y eso tiene que sumarle. ¿Qué signo tiene su calculadora el resultado? Menos. Menos, ya. Tiene que restarle menos para que se sume, pues, ¿no? Tiene que restarle 18,858, que era el resultado anterior. Restarle para que se sume la calculadora. Porque lo tiene negativo. Para que sume los dos números y conserve el signo negativo. Y ahí tiene que darte los 258. 58. Menos 258. Bueno, pero es que yo le hice de otra forma. Sí, tiene que ser menos 258 porque yo cuando coloque el 258 positivo, que es la verde, ¿no es cierto? Es lo mismo que está arriba, 257,999. Eso le dio acá. Sí. 258 aproximado. A lo que voy yo. Sí. Que esta de acá, la verde, te va a dar 258 positivo. Pero la rosa te va a dar 258 negativo. Entonces al sumar ambas te va a dar 0. Y ahí en este caso, yo cuando voy desde ese punto hasta este punto, tiene que ser 0. Ya. Como que se cierra el círculo. Porque obviamente se va a cerrar. Porque obviamente cada vez que voy avanzando, va a ir aumentando el momento. ¿No es cierto? Va a ir aumentando, pero obviamente tiene que devolverse después. Porque acá no tengo momento ya, pues, ¿no? Porque estoy justo en el punto final, pues, ¿no? Se cierra el círculo. Ahí ya no hay momento flector acá, pues, en ese punto ahí. Porque justo ahí está ahí un apoyo, pues, ¿no? ¿Cómo hay momento flector si está ahí un apoyo ahí, pues, ¿no? No se genera esfuerzo en la viga, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando usted coloca una tabla y la tabla es un puente para pasar una sequía. No sé si ha cruzado una sequía alguna vez en una tabla. Yo bastantes veces porque estoy del campo. Sí. Ya, Sí, yo igual lo hice. ya. ¿Qué pasa cuando va en la mitad? Si una tabla no muy firme, ¿se dobla o no? Sí. Ya, pues ahí tiene el máximo momento flector, justo en la mitad. Porque en este caso la única carga que está en la tabla es usted, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Entonces en la mitad ahí se dobla. Si se para ahí en la tabla se da cuenta que se dobla justo ahí. Pues ahí está ejerciendo el máximo momento flector. Y el gráfico de ese razonamiento que estamos aplicando acá, usted sobre la tabla, el gráfico sería esto. Si lo hago al tiro gráfico, sería así. Acá la tabla en ese punto tiene ¿cómo se llama? Ahí tiene la reacción. Aquí estamos justo en la mitad de la tabla y acá baja. Y acá y después sube. Entonces, por ejemplo, si la tabla medía 2 metros de largo, usted está posicionada al 1 metro desde un lado y a 1 metro desde el otro. Quiere decir que acá, en este caso, la reacción de acá va a ser la mitad de su peso. Y la reacción de acá también va a ser la mitad de su peso. No sé, por ejemplo, si usted pesa, no sé, 60 kilogramos, la reacción de acá es de 30, ¿no es cierto? 30 a 1 metro. Serían 30 kilogramos metro. Y acá en este caso sería también los 30. La reacción de acá también sería 30. Y obviamente acá tendría el menos 30. Sería menos 30 por 1, menos 30 kilogramos metro. Y ahí se hace el cero, ¿no? Ese sería el ejemplo con una sola carga puntual, que es mucho más fácil el gráfico, ¿no? Para equilibrar. Sí, para equilibrar. Y la conclusión es que al final yo tengo que llegar a cero acá, ¿no? Ahora lo entendí, profe. Ya. Gracias. Y ahí estaría. Y este es un poco más complicado. ¿Ya? Ese es un poco más, en este caso, es un poco más complicadito ese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gráfica es distinta. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular lo que son las reacciones, lo primero, para poder hacer el gráfico. Y una vez que yo calcule las reacciones, me voy a lo que es el gráfico. Entonces, no sé si acaso lo alcance a hacer, sí, ese es el tema. Ya, este lo voy a dejar pendiente. Ahora les voy a comentar otra cosa. Ahora les voy a hablar un poco de física virtual.